Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con esta clase que teníamos pendiente, que es sobre las mutaciones y las consecuencias que estas mutaciones tienen en la forma que tiene el DNA para poderse reparar. Entonces, es muy importante que entiendan que las mutaciones son una condición compleja que puede dar origen a muchas enfermedades, como las trisomías, la trisomía 13, la trisomía 18, la trisomía 21 o síndrome de Down. También va a dar origen a otras enfermedades como los errores innatos del metabolismo. Tenemos a la fenilcetonuria, al albinismo, a la homocisteinemia, a la enfermedad del jarabe de Arce, que ya vimos en el bloque pasado, y otras enfermedades como la leucemia linfoblástica aguda, como la acondroplasia, que es la que todos conocemos como el enanismo, el acortamiento de las extremidades. Y también tenemos al síndrome de Marfan, por ejemplo. Y Marfan es todo lo contrario a la acondroplasia. Aquí vamos a tener gente con extremidades demasiado largas por alteraciones en genes de la fibrilina, la síntesis de colágeno, tejido conjuntivo, etc. Aquí lo que es importante es que todas estas enfermedades tienen un origen por una mutación. Entonces, actualmente, así como hay enfermedades conocidas, hay enfermedades que no conocemos y son enfermedades que nosotros las denominamos enfermedades raras. Entonces, actualmente ya hay una clínica donde vamos a estudiar estas enfermedades raras, es una unidad de diagnóstico, y vamos a ver este video que nos presenta cómo es que esta clínica se ha fundado, es una unidad de detección que de hecho está en mi laboratorio, ya les había platicado un poquito, entonces vamos a abordar cómo se tratan estas enfermedades raras. Oigan, y en otros temas también relacionados a la salud, la Facultad de Medicina de la UNAM abrió la primera unidad de investigación también de diagnóstico de las denominadas enfermedades raras en México. Una nota a reconocer, a celebrar. Y Paula Betancourt estuvo ahí, por lo que ahora nos acompaña. Tocaya, ¿cómo estás? Hola, Pau. Buenos días. Bienvenida. Estabas fuera de combate, pero ya estás de vuelta. Ya estamos de vuelta, Pao, Jesús. Y como bien dices, una excelente noticia para las personas que padecen enfermedades raras. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que ustedes o algún familiar tiene alguna enfermedad y al momento de ir al médico o a un hospital no aciertan con el diagnóstico y hay que realizar todo un peregrinaje para poder dar con este diagnóstico certero. Pues esto es más o menos lo que viven las personas con enfermedades raras. ¿Por qué? Porque precisamente deben realizar un peregrinaje médico para poder dar con un diagnóstico adecuado y a veces pueden pasar años para que puedan dar con este diagnóstico o incluso pueden hasta morir sin saber qué enfermedad tenían. No vamos muy lejos, hay que recordar, por ejemplo, apenas que comenzaron los primeros casos de COVID-19, como pues prácticamente todos fuimos conejillos de indias, no había un tratamiento médico exacto para poder combatir el virus precisamente porque era un virus desconocido. Pues algo similar es lo que padecen las personas con enfermedades raras y por eso nos dimos a la tarea de visitar esta unidad de diagnóstico e investigación por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM para tratar a pacientes con enfermedades raras, lo cual representa, por supuesto, una gran esperanza para estos pacientes que, pues, en muchas ocasiones no saben a dónde acudir, tienen que estar visitando distintos hospitales o, por ejemplo, van a un hospital, en un hospital los atiende un médico, en otro hospital, pues, reciben el tratamiento. Entonces, lo que tiene esta unidad es que aquí van a recibir un tratamiento integral. Aquí van a recibir tanto el tratamiento como el diagnóstico, van a recibir absolutamente todo, pero también en caso de que sea una enfermedad que no sea conocida aún, aquí van a poder investigar acerca de esta enfermedad. Vamos a escuchar lo que pudimos platicar con el doctor Centeno, que es representante de la unidad. Una característica de las enfermedades raras es que por su poca frecuencia, la mayoría de los médicos desconocen estos diagnósticos y entonces los pacientes van de médico en médico, de estudio en estudio, lo que se llama odisea diagnóstica o peregrinaje diagnóstico. Y son de diferentes tipos, enfermedades neurológicas, enfermedades cardíacas, enfermedades del metabolismo. Enfermedades raras, pero ¿cómo podemos saber cuál es una enfermedad rara? ¿Es por el tipo de sintomatología, a cuánta gente afecta, su incidencia? ¿En qué deriva esto?
Muy buena pregunta, Jesús. Precisamente platicamos con los médicos especialistas de esta unidad y bueno, nos comentaban principalmente una de las características es que las personas tienen que estar deambulando por distintos hospitales y no hay un médico que acierte, no saben sobre qué enfermedad pues están tratando, entonces esta es una de las características que han pasado por varios médicos, por varios hospitales sin que puedan acertar. En promedio, para detectar una enfermedad rara son 8 años los que pueden tardar en detectarla, pero hay personas que pues definitivamente nunca se enteran que pues qué enfermedad tenían. Le preguntamos precisamente esto a una de las doctoras representantes de esta unidad y vamos a escuchar lo que nos comentó acerca de algunas de las características de estas enfermedades raras. Por ejemplo, son convulsiones de difícil control que llevan varios medicamentos y no se pueden remitir las convulsiones, retraso en el desarrollo psicomotor, discapacidad intelectual en los niños, algunos cambios en las características faciales, por ejemplo, que alguien en la familia no necesariamente se parezca a los demás familiares, porque algunos síndromes se caracterizan justo en que se modifica la fisionomía de la persona. También cardiopatías o problemas del corazón en personas muy jóvenes que no es esperado, lo normal, o algunas enfermedades que alguien les diga es que esto no es lo típico. Escuchen esto, la OMS dice que las enfermedades raras se presentan en menos de 5 personas por cada 10,000. En el mundo son 7,000 enfermedades. Y Pau, seguramente tú lo supiste, en México 20 enfermedades raras han sido identificadas, como el síndrome de Turner, la fibrosis quística, la espina bífida, bueno, y 17 más. Ahora, ¿cómo viste de movimiento? Tiene un mes, hoy se cumple un mes de la inauguración de esta unidad. ¿Qué tantos pacientes se están atendiendo ya? Pues mira, precisamente lo que nos comentaban es que era muy importante y requerían de difusión porque mucha gente no sabe que existe esta unidad y a pesar de que es algo que pues urge para las personas y para los familiares de las personas con enfermedades raras, apenas cuando fuimos y visitamos esta unidad tenían alrededor de 20 pacientes que habían visitado la unidad y que sabían de su existencia, entonces es muy importante que sepan que existe ya un lugar en donde pueden atender a pacientes con enfermedades raras y cómo pueden contactarlos, pues a través de correo electrónico, a través de teléfono pueden hacer sus citas. Está ubicado aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Obrera, en Chimalpopoca número 14, en el 4º piso. Ok, entonces ahí lo tenemos en pantalla, tomen una fotito, una screenshot. Y lo que tú decías, Pau, es súper importante porque muchas de estas enfermedades, y no es que todas, es la pronta atención lo que puede hacer la diferencia en que sea algo crónico o incluso llevar a la muerte, ¿no? Así es, muy importante pues poder contar con la atención adecuada y qué mejor que pues ya tener esta esperanza de tener esta unidad especializada en pacientes con enfermedades raras. Okay. Muy bien, pues gracias, Paula. Bienvenida. Gracias a ustedes. De nuevo. Oigan, ¿y en otros temas? Muy bien, entonces, eso explica que las enfermedades raras, pues, como ustedes saben, como sabemos, son muy poco conocidas y pues increíblemente mucha gente puede tenerlas, entonces es importante promover la detección de estas enfermedades para ir localizando a través del famoso estudio del exoma que les platiqué en alguna clase, que consistía en estudiar prácticamente la secuencia genética completa pues, de nuestro genoma, nos va a permitir ir identificando las mutaciones que tenemos. Pero bueno, ya propiamente hablando del tema, vamos a tener que las mutaciones van a ser definidas como cambios estructurales en la secuencia del DNA. Vamos a tener que estas mutaciones pueden ser debidas a bastantes situaciones. Pueden ser debidas a daños que van a ocurrir directamente a los nucleótidos y ya saben que los nucleótidos prácticamente constituyen a las moléculas del DNA. También vamos a tener que el ADN es bastante inteligente y tiene la capacidad de corregir algunas mutaciones dentro de los procesos que involucran al dogma central de la biología molecular. Entonces, en ocasiones, el DNA no va a lograr reparar errores en la duplicación y por lo tanto, si no reparo esos errores en la duplicación, lo que va a pasar es que ese RNA mensajero que se origina sí va a ser maduro, sí va a tener las modificaciones posttranscripcionales, como el casco de 7-metilguanosina, la cola de poliaminas y por supuesto que va a haber splicing, pero
Estos errores que no se corrigieron se transcriben. Entonces, a pesar de ser un RNA mensajero maduro, es un RNA inútil, patológico, que no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque entonces ocurre después el proceso de la traducción. Y entonces vamos a tener que las proteínas ya van a tener propiamente en su estructura primaria una secuencia de aminoácidos totalmente anónimos. Vamos a tener que, de acuerdo a la clasificación de las mutaciones, me regreso a la otra diapositiva, les decía, de acuerdo a la clasificación de las mutaciones, vamos a tener bastantes tipos de mutaciones. Unas de ellas van a ser las mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales las podemos clasificar en mutaciones silenciosas, en mutaciones sin sentido o en mutaciones de sentido erróneo. Vamos a ir viendo que dependiendo qué tipo de mutación es, vamos a tener modificaciones a nivel de los codones, a nivel de los nucleótidos, y evidentemente se va a ir codificando información diferente que nos da proteínas defectuosas. Vamos a tener también las mutaciones por inserción, donde lo que nosotros estamos haciendo es incorporar nucleótidos adicionales a la cadena del DNA que no estaban dentro de la cadena que codifica mi proteína específica. También, por el otro lado, puedo tener deleciones, y las deleciones consisten en lo contrario. Yo a esa secuencia que ya está determinada para codificar una proteína, se le van quitando nucleótidos. Y obviamente, tanto las inserciones como las deleciones van a ir ocasionando desplazamientos en el marco de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros quitamos o ponemos nucleótidos, al momento de nosotros leer nuestra secuencia, vamos a tener que ya no se va a codificar de la misma forma el RNA mensajero y el RNA de transferencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esa información se codifica en tripletes o codones. Si nosotros quitamos o ponemos, ya no generamos una secuencia con una cantidad de bases que sea múltiplo de 3. Por lo tanto, no se codifican los mismos aminoácidos, se codifican otros, quedan nucleótidos salidos que no van a entrar en un aminoácido que codifique, y obviamente eso nos origina una proteína defectuosa. Propiamente en este cuadro que tenemos aquí, vamos a ver los tipos de mutaciones. Vamos a tener, les decía, las mutaciones puntuales. Y las mutaciones puntuales se clasifican en mutaciones silenciosas. La silent mutation o silenciosa nos va a decir que tengo un cambio. Voy a tener un cambio en un nucleótido. Sin embargo, el cambio de este nucleótido no afecta tanto porque al final el codón me va a codificar para un mismo aminoácido. Por ejemplo, aquí tenemos que el codón CGA, que codifica para la arginina, va a ser mutado. Y en lugar de la adenina que tiene de este lado, le vamos a colocar otra guanina quedando el codón CGG. ¿Qué pasa ahí? Ahí lo que vamos a tener es que el CGG también codifica para la arginina. Pero, por lo mismo de que codifica para el mismo aminoácido, generalmente uno no se da cuenta de que mutó la secuencia. Por eso le llamamos mutación silenciosa. Codifican para un mismo aminoácido ya con todo y mutación. Vamos a tener después las mutaciones de sentido erróneo, que también son puntuales. Y las mutaciones de sentido erróneo lo que nos dicen es que vamos a tener aquí sí un cambio visible. ¿Por qué? Porque al momento de tener la modificación a nuestro nucleótido de la secuencia del codón, vamos a tener que este nuevo codón que se conforma sí va a formar un aminoácido diferente al que nosotros necesitamos en nuestra secuencia original. Por ejemplo, vamos a tener que este codón, que es el CGA, que igual codifica hacia arginina, me va a dar una mutación por la razón que ustedes quieran, que vamos a ver más adelante, y esta guanina se cambia por una citosina. Pero ojo aquí, tenemos este codón que es el CCA, y este CCA ya no codifica para arginina, codifica para prolina. Por lo tanto, el cambio ya es visible y es una mutación de sentido erróneo. Por último, dentro de las mutaciones puntuales, vamos a tener a las mutaciones sin sentido. Y las mutaciones sin sentido son un poco más fáciles de relacionar porque el cambio nos genera un codón de par. Yo tengo un codón que codifica un aminoácido específico, hay una mutación y nos genera un codón de par.
Ya saben que los codones de paro son 3. UGA, AUG y... No, perdón, AUG no. UAG, UGA y UAA. ¿Ok? Esos son nuestros 3 codones de paro. El AUG es metionina, que es nuestro codón de inicio. Pero vamos a tener a los codones de paro, que son los resultantes de nuestras mutaciones sin sentido. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? CGA, mismo codón para arginina. ¿Qué va a pasar? Muta nuestra citosina, se transforma en uracilo y nos genera el UGA, un codón de detenimiento. De igual modo, ya tienen igual otras mutaciones que no son precisamente puntuales, pero son las inserciones y las deleciones. Y vamos a tener que las inserciones consisten en añadir uno o más nucleótidos y las deleciones perder uno o más nucleótidos, que a su vez van a modificar el marco de lectura. Entonces vamos a continuar con las mutaciones. Y entonces, precisamente hablando de las mutaciones puntuales, nuevamente, tenemos que generalmente solo se altera un nucleótido, ¿de acuerdo? Las mutaciones puntuales afectan una región específica y esa región específica va directamente hacia un solo nucleótido. Y vamos a tener que, obviamente, el RNA mensajero se va a transcribir mal, por lo tanto, la proteína que se codifica de forma errónea. En un segundito. Listo, seguimos. Entonces, hablando nuevamente de las mutaciones puntuales, vamos a tener, por ejemplo, este codón, que es el UCA. Vamos a poner atención a esta imagen. Este codón, que es el de UCA, que codifica para la serina, vamos a tener que puede tener mutaciones sin sentido, mutaciones contrasentido o mutaciones silenciosas. Mutación contrasentido es la misma que en la diapositiva anterior que tenemos de este lado, nos marca como de sentido erróneo. ¿De acuerdo? Entonces, sentido erróneo y contrasentido es exactamente lo mismo. Y vamos a tener entonces que este codón UCA puede tener una mutación silenciosa o silent mutation. Ya saben que en la mutación silenciosa vamos a tener modificación en una sola base, pero codificando para el mismo aminoácido. Por lo tanto, vamos a tener que aquí muta la adenina, que se transforma en uracilo. UCU sigue siendo un codón de RNA mensajero que me codifica para la serina. Por lo tanto, es una mutación de tipo silencioso. Vamos a tener nuevamente aquí en la imagen el codón UCA, que es bastante importante porque a partir de aquí comienza la mutación. Vamos a tener la mutación contrasentido. La mutación contrasentido de sentido erróneo también la conocemos como missense mutation. En la missense mutation vamos a tener que especificamos a un aminoácido diferente a través de la modificación a nuestro nucleótido. Por lo tanto, UCA tenemos que el uracilo muta y se convierte en una citosina. Este codón nuevo que se formó de RNA mensajero, que es el CCA, nos codifica ya no para serina, sino para prolina, que es un nuevo aminoácido. Por lo tanto, la mutación es sentido erróneo contra sentido. Por último, vamos a tener las mutaciones sin sentido. La mutación sin sentido también se le conoce como nonsense mutation. Y dentro de la nonsense mutation, vamos a tener que, aquí, como lo mencionamos en la tabla anterior, este codón muta, que es el codón original, y nos genera un codón de par, que puede ser, nuevamente volvemos, UAG, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el UAA y el UGA. Aquí, por ejemplo, tenemos que la citosina de nuestro codón de serina mutó hacia una adenina, citosina adenina, y nos formó este codón de paro, que obviamente modifica el marco de lectura también, porque vamos a terminar la síntesis de la proteína antes de lo previsto. Nuevamente, en esta imagen tenemos mutaciones puntuales para que nos termine de quedar claro. Vamos a tener aquí al nivel del DNA, a nivel del RNA mensajero y ya a nivel de la proteína, donde ya tenemos que el RNA mensajero
le llevó la información al RNA de transferencia que comienza a acoplar los aminoácidos dentro del ribosoma de la célula, tanto procariota como eucariota. Vamos a tener aquí las mutaciones puntuales, vamos con la silenciosa. Entonces, vamos a ver. Tenemos que, aquí está la secuencia original, tenemos timina, timina, citosina, que muta a nivel del DNA y tenemos 3 timinas. Obviamente este codón que tenemos aquí, que es adenina, adenina, guanina, que es el codón de RNA mensajero que codifica para la lisina, muta también. Por lo tanto, esta guanina muta y se convierte en una adenina. Pero el codón de la AAA también nos va a codificar para la lisina. Por eso no somos capaces de percatar esta mutación silent o silenciosa. Vamos a tener a la nonsense, que ya saben que la nonsense que tenemos acá es la mutación sin sentido. Y esta mutación sin sentido van a tener que nos da directamente un codón de par. Tenemos este triplete de nucleótidos en el DNA, ya mutó, obviamente a nivel del RNA mensajero nos va a dar otra información. ¿Qué información nos dio? Nos dio un codón de par, el UAR. Y por último tenemos las mutaciones missense o las mutaciones contrasentido o mutaciones en sentido erróneo, que ya tenemos aquí. Y vamos a tener que aquí igualmente tenemos el nucleótido original, vamos a tener igual acá las mutaciones a nivel del DNA. Acuérdense que generalmente la mutación tiene la capacidad de corregirse en duplicación, pero no siempre se puede. Entonces, fíjense lo que pasó aquí. Obviamente, al momento del RNA mensajero, nos generó otros codones y obviamente codificaron para aminoácidos diferentes. En este caso, a la arginina y a la treonina. Vámonos ahora a las otras mutaciones. Otras mutaciones importantes que tenemos son las mutaciones por sustitución. Aquí lo que vamos nosotros a hacer es modificar nuestra secuencia a través de la inserción o la deleción de nucleótidos o bases nitrogenadas. Vamos a tener que, obviamente, esto nos va a ir modificando nuestro marco de lectura, haciendo que nuestra secuencia no cumpla con bases nitrogenadas con cantidad de múltiplo de 3. Por lo tanto, no todas van a quedar agrupadas en codones y nuevamente es una proteína defectuosa. Y nuevamente volvemos a lo mismo, la mayoría de las mutaciones generalmente, como en la anemia de células falciformes, va a ocurrir a nivel de la duplicación. Y error que no se corrige en duplicación ya no se va a corregir ni en la transcripción ni en la traducción. Por eso vamos a ver más adelante que el DNA tiene la capacidad de repararse por diversos mecanismos. Vamos a tener como repaso las inserciones, donde uno o más nucleótidos se añaden al DNA, y la deleción elimino nucleótidos modificando mis marcos de lectura. Vamos a poner atención a esta imagen que tenemos aquí. Vamos a tener aquí nuestro RNA de acá, mensajero, que ya nos está dando la codificación de 4 aminoácidos, ¿de acuerdo? Esta proteína codifica para serina, para prolina, para metionina y para alanina. ¿Qué pasa? Que si tenemos un ejemplo de mutación por inserción, vamos a tener que antes de esta citosina añado un uracilo. Y fíjense cómo se modificó mi marco de lectura desplazando este uracilo acá. Ya no es un múltiplo de 3. Ya tengo un aminoácido que sobra, que no está bien, no está normal, y además se cambiaron los aminoácidos, porque ahora tengo 2 serinas codificadas, una tirosina y una glicina. Entonces, fíjense el impacto que tienen las mutaciones por inserción en el ARN mensajero y, por supuesto, en el ARN de transferencia y en la proteína codificada por traducción. Vamos a tener también de este lado ahora las deleciones. Aquí yo tengo mi secuencia y ahora que se me ocurre quitar esta misma citosina, órale, va para afuera. Y nuevamente tenemos que nuestra hebra de RNA mensajero en sentido 5'3' también está defectuosa. Y aquí me dejó 2 aminoácidos volando que no me sirven, que van a ser a la proteína defectuosa, y que me quedan ahora 3 aminoácidos codificados: UCA, CUA y UGG, serina, leucina y triptofano. Entonces, fíjense cómo me quedaron 3 aminoácidos y nada que ver a la secuencia original de RNA mensajero para la proteína que yo requiero. Bien, nuevamente aquí tenemos la deleción
yo puedo sacar nucleótidos modificando mi marco de lectura, puedo tener translocaciones, que las translocaciones también son importantes, porque vamos a tener que dentro de un cromosoma yo puedo tener las secuencias y entonces voy a tener que los fragmentos se pueden cambiar o dentro de la propia secuencia voy a tener que un nucleótido se pasa para acá y el otro también andaba de latoso y se pasa para acá como si fueran niñitos del kindergarten. Obviamente sin necesidad de añadir o quitar, ya estoy formando una proteína patológica. Y voy a tener también a la inserción, como les decía, inserto nucleótidos y por supuesto que me modifican mi marco de lectura. Entonces, pues es muy importante esta situación porque estas mutaciones, les decía, conducen a bastantes enfermedades genéticas que se generan porque el DNA no tuvo la capacidad de repararse de forma adecuada. Denme un segundo y continuamos con el abordaje del desplazamiento del marco de lectura. Bien, continuando con el desplazamiento del marco de lectura, vamos a poner atención a esta secuencia que tenemos aquí. Dentro de esta secuencia yo tengo este segmento normal de RNA mensajero que codifica para 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aminoácidos. En este caso son la prolina, la glutamina, el triptofano, la serina, la arginina y la histidina. Este segmento de RNA mensajero ya saben que va de sentido 5' a 3' y está determinado por varios codones que van a tener van a sufrir de una mutación por inserción o por deleción, modificando el marco de lectura. Entonces, fíjense cómo aquí, después de esta guanina, se le ocurre al DNA mutar y tómala al momento del RNA mensajero que añade una adenina más. Que fíjense cómo cambió mi marco de lectura, porque ahora estos 3 aminoácidos quedaron normales, pero esta inserción provocó que los otros aminoácidos cambiaran, porque los codones ya no van a ser exactamente los mismos. Por lo tanto, el marco de lectura se desplaza y entonces aquí hay otro codón después que ya no va a ser el mismo y vamos a ir desacoplando nuestra secuencia. Entonces, fíjense, ya esto está súper importante porque nos modifica esta situación. Denme 2 segundos. Denme 2 segunditos y continuamos con el marco de lectura.
Listo, entonces fíjense cómo al desplazar el marco de lectura por inserciones o por deleciones, puedo modificar la cantidad de codones y por supuesto la secuencia de mis aminoácidos. Vamos a tener que, esto nos genera, como les estoy explicando desde el principio, una secuencia que no viene siendo múltiplo de 3. A partir del punto de la inserción o de la deleción, el marco se desplaza. Y conforme se desplaza, me genera secuencias que no codifican a una proteína funcional. Por lo tanto, la traducción de la proteína original no coincide con la de la proteína mutada. Entonces, nuevamente, aquí tenemos un desplazamiento del marco de lectura. Tenemos aquí a la secuencia correcta. Fíjense la secuencia y qué aminoácidos codifica. Pero ojo, muta esta secuencia y que se inserta una guanina al principio del RNA mensajero en sentido 5'3'. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que me desplaza el marco hacia allá, nos lo desplaza hacia la derecha. ¿Y qué pasa? Que los aminoácidos totalmente son incorrectos, ya no coincide con la secuencia original y la proteína que se traduce es totalmente defectuosa. Entonces, bueno, algo muy importante también aquí a mencionar es la situación de los agentes mutágenos. Porque una mutación no va a estar dada por espontaneidad o como por ahí decían del origen de la vida, ¿no? Que todo fue espontáneo y de la nada, uy, la célula. No. Las mutaciones generalmente tienen una asociación con agentes mutágenos. Estos agentes mutágenos generalmente son agentes químicos que lo que hacen es aumentar el riesgo de que una secuencia mute en alguna de las bases nitrogenadas si es una mutación puntual o bajo la adición o eliminación de nucleótidos si es por alteración del marco de lectura. Y obviamente esto interfiere con la función de los ácidos nucleicos porque vamos a tener que las proteínas codificadas pues no son nada funcionales. Vamos a tener que estas mutaciones ocasionan daños directos al DNA que a veces al momento de la duplicación pueden repararse. Y entonces si se repara, la proteína va a ser funcional. Si no se reparan, como en la anemia de células falciformes suele ocurrir, pues vamos a tener que esto ya nos da una proteína defectuosa y entonces se acaba. Como les comentaba, el cuerpo humano, en específico nuestras células, tan trabajadoras y explotadas por nosotros, tienen la capacidad de reconocer estos errores y repararlos. ¿Qué tipo de errores? Apareamientos de base, roturas de doble cadena, los famosos dímeros de la pirimidina, entre otros daños que vamos a encontrar en el DNA. Y bueno, si no se repara, muta, ocurre lo que les he estado explicando en las diapositivas anteriores. ¿Qué agentes mutágenos voy a tener asociados? Voy a tener asociados a la radiación ionizante, la luz ultravioleta, muy importante porque alguno de estos dos factores vamos a ver más adelante, que nos genera los famosos dímeros de pirimidina. Y los dímeros de pirimidina se asocian a una enfermedad de la piel llamada geroderma pigmentoso, que vamos a ver más adelante. También vamos a tener al bromouracilo y a los agentes alquilantes. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y precisamente tenemos que la luz ultravioleta es la que nos produce los famosos dímeros de pirimidina que se asocian con el geroderma pigmentoso. Vamos a tener que en una misma cadena de DNA se forman dímeros de pirimidina y, es decir, dos timinas apareadas entre sí, que nos va a producir enlaces covalentes, ya saben, compartir electrones, y por lo tanto la hebra complementaria del DNA no se va a unir correctamente. Y ahí vamos a empezar con todos los errores en lo que nos resta del dogma de la biología molecular. Esto generalmente induce mutaciones por delesión quitonucleótidos a consecuencia de que no se une la hebra complementaria y por lo tanto el marco de lectura se desplaza hacia la derecha. Voy a tener la radiación ionizante. En la radiación ionizante vamos a hablar particularmente de los rayos X, por eso es muy importante que quienes se dedican a la radiología se pongan los famosos chalecos de plomo que los protegen contra la radiación. Y acuérdense que el cáncer, una enfermedad muy importante hoy en día, se origina por bastantes mutaciones. Incluso ya en una clase vimos que la famosa Rosalind Franklin murió de cáncer a consecuencia de tanta radiación a la que se expuso cuando quiso descubrir el modelo de la doble hélice. ¿Por qué? Porque estos rayos producen daños a nivel del DNA, generando especies reactivas de oxígeno, que ya vimos en el bloque 2 de esta materia.
Y ya vimos también que uno de los más importantes va a ser el radical hidroxilo, que es súper tóxico. Y vamos a tener que las modificaciones a las bases nitrogenadas se hacen generando proteínas patógenas. Vamos a tener también al 5-bromouracilo, que es un análogo de la timina. Ya saben que la timina es una base pirimidina y vamos a tener que es un análogo, se parece y por eso puede pasar desapercibido, pero tiene en el carbono 5 de esta base nitrogenada un bromo añadido que la timina evidentemente no tiene. Obviamente durante la duplicación vamos a impedir un emparejamiento apropiado este, de nuestras bases nitrogenadas, por lo tanto se generan apareamientos incorrectos entre guaninas y timinas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las guaninas no se van a poder pegar a las citosinas y las timinas no se van a poder pegar con las adeninas. Y este apareamiento incorrecto también se puede corregir si es que el DNA lo detecta a tiempo. Por último, voy a tener a los agentes alquilantes. Estos van a agregar agentes alquilo a las bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Estos grupos alquilos son grupos químicos que van a provocar daños a nivel de las adeninas y de las guaninas, que si ustedes se acuerdan son las famosas bases purinas, las purinas. Ya vimos que las purinas, importancia muy grande en el ácido úrico, el bloque pasado. Vamos a tener que el apareamiento de bases nitrogenadas se modifica y si se modifica, la replicación se bloquea, ¿de acuerdo? Y esto no nos va a funcionar porque genera igualmente proteínas mutadas no funcionales. Aquí en esta imagen, fíjense, tenemos que el DNA puede estar dañado por bastantes situaciones. Errores de replicación, sucedió, no se duplicó bien. Esto me va a generar inserciones y deleciones que alteran el marco de lectura de mi DNA. Y obviamente esto me genera que el DNA, si se da cuenta a tiempo, si piensa, si tiene energía, si se levantó, si madrugó, entonces repare errores por apareamiento incorrecto. Vamos a tener otros daños como la luz ultravioleta que genera principalmente a los dímeros de pirimidina, y yo les decía que consisten prácticamente en dos timinas unidas. Esto ya saben que me va a generar, principalmente como lo vimos en esta diapositiva, de lesiones y obviamente desplazamientos del marco de lectura. ¿Y qué va a pasar? Aquí yo tengo que reparar por escisión de nucleótidos, ¿de acuerdo? Y voy a ir quitando esos nucleótidos que no me sirven para la secuencia original. Vamos a tener que los radicales de oxígeno, como el radical hidroxilo principalmente, o el anión superóxido, junto con otros agentes alquilantes, me van a crear fracturas en una sola hebra, donde vamos a tener que se reparan por escisión de base nitrogenada. Y por último, la radiación ionizante, como los famosos rayos X o algunos fármacos que se utilizan en las quimioterapias para el tratamiento del cáncer, me pueden generar roturas de doble cadena. Ambas cadenas, se rompen mutadas. También puedo tener fracturas a nivel de una sola hebra del DNA o bien cruzamientos entre las cadenas. Esto va a ser por medio de procesos de recombinación y si ustedes se dan cuenta al final de esta imagen, como en el general de orina por crucecitas o como en el Godet, entre más crucecitas aquí, más fiel es la reparación y es más fácil que la proteína vuelva a ser funcional. Vamos a ver nuevamente estas mutaciones, estas enfermedades genéticas son las que menciona su programa y son las más importantes. Una de ellas es la fenilcetonuria. Ya saben que la fenilcetonuria es un error innato del metabolismo ocasionado por una deficiencia del gen que codifica la fenilalanina hidroxilasa, evitando que la fenilalanina se hidroxile y se degrade. Vamos a tener que esta fenilcetonuria nos va a traer como consecuencia acidosis metabólica por la acumulación de productos tóxicos. Vamos a tener como el fenilacetato, vamos a tener que la fenilcetonuria interfiere también con el deterioro cognitivo, vamos a tener incluso que se recomienda que las dietas en fenilcetonuria sean bajas en fenilalanina porque la fenilalanina impacta directamente en el coeficiente intelectual de las personas. Y ya saben que esto es importante de detectarlo a nivel de la infancia. Y si ustedes se acuerdan de las diapositivas del tamiz metabólico el bloque pasado, tenemos a nuestro pionero del tamiz, el doctor Robert Guthrie. El doctor Robert Guthrie fue el que propuso el tamiz metabólico, principalmente en un inicio, para diagnosticar fenilcetonuria, que, ya saben, acumulación de fenilalanina en sangre. ¿Por qué?
Todo esto viene desde un contexto de que el hijo de Robert Guthrie tenía fenilcetonuria y él se empezó a dar cuenta que él tenía retraso psicomotor, iba a tener algunos problemas de desarrollo, desarrolla el tamizaje por tamiz y descubre la fenilcetonuria en su hijo y comienza a promover el tamiz para detectar. Ya saben que vamos a tener que el gen de la fenilalanina hidroxilasa es importante, se codifica en el cromosoma 12 y se basa en una herencia autosómica recesiva. Más adelante vamos a ver qué es la herencia autosómica dominante y la herencia autosómica recesiva. Pero particularmente la herencia autosómica recesiva nos va a hablar de portadores. ¿Qué pasa cuando dos progenitores que usualmente son portadores de una enfermedad? ¿Qué probabilidad hay de que mi hijo sea sano, de que mi hijo sea portador de la enfermedad? Ojo, tiene un gen dominante y un gen recesivo, solo es portador. ¿O qué probabilidad hay de que él tenga la fenilcetonuria al momento de nacer? Tenemos a la anemia de células falciformes, que se las comenté desde el principio de la clase, y creo que la abordamos en el primer bloque, no lo recuerdo muy bien. Igual, tenemos herencia autosómica recesiva. Vamos a tener aquí modificaciones en un gen de la hemoglobina, donde vamos a tener la famosa cadena de hemoglobina S, que van a empezar a entender más en hematología unos añitos más adelante de dónde están, cuando empiecen a ver el abordaje de las anemias hemolíticas, porque las células falciformes es hemolítica, y tenemos a los famosos eritrocitos en forma de media luna, que por ahí lo vimos en nuestro caso clínico del bloque 2. O sea, si se dan cuenta, estas clases ya son más importantes porque aunque ya no glucólisis, ya no piruvato, ya no ATP, correlacionamos con todo lo que ya entendimos. Vamos a tener que algo muy importante es la mutación que ocurre a nivel del glutamato con la valina. Yo tenía un glutamato que se cambia por una valina en la posición 6 de la cadena beta, generando la hemoglobina S. Esto a veces no se pregunta. Por ejemplo, cuando yo llevé mi curso de genética hace un año, mi doctora me dijo como de esta mutación no importa, no se aprende, porque nadie te la pregunta. Cuando vi hematología y vi anemias hemolíticas también, mi doctora me dijo, esta no. Pero quizás su departamento de bioquímica tan amable y decoroso se las pone, ¿no? Ahí la tiene. Y por último, tema muy importante, últimamente actual, y que se va a abordar se aborda en el caso clínico de este bloque. Yo creo que vamos a preparar una pequeña presentación para explicarles este caso clínico. Vamos a tener el cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino tiene como etiología principal una infección persistente por el virus del papiloma humano. Por eso, actualmente se hace mucho hincapié, o sea, siempre se ha hecho, pero hoy más que nunca, en el tamizaje de las enfermedades con, como el BPH y el cáncer cervicouterino, con el Papa Nicolau, ¿no? Que ya histológicamente ya se lo saben. Citología exfoliativa cervical con técnica de tinción de Papa Nicolau. Porque ya saben que a los autores de ese entonces les encantaba ponerle sus nombres a todo lo que inventaban. Y actualmente está la profilaxis de la vacuna del virus del papiloma humano, que de acuerdo al esquema nacional de salud que tenemos actualmente, es para niñas de 11 años que estén no escolarizadas y niñas del quinto de primaria. ¿Por qué se manejó lo escolarizado y lo no escolarizado, ya que estamos hablando de la profilaxis del virus del papiloma humano? Pues vamos a tener precisamente que pues se dijo, si las niñas no van a la escuela, porque sucede en algunas comunidades, ¿cómo vamos a saber cuándo ponérsela? A los 11 años. Hay indicaciones, a veces se dice que hasta los 21 años es la edad ideal para vacunarse, pero otros estudios reportan que hasta los 45 años es una edad buena para vacunarse. Y también hay estudios que dicen, si ya te dio papiloma humano, ya no te vacunes, porque ¿para qué? Si ya te dio, ¿qué te protege? Pero no, hay estudios actuales, recientes, menos de un año, que nos dicen que sí es conveniente vacunarte, porque no estás exento o exenta de los demás subtipos. Ya saben que aquí los importantes que nos predisponen a cáncer cervicouterino son el 16 y el 18, mientras que el 6 y el 11 nos condicionan a los condilomas o verrugas vegetativas genitales. Vamos a tener que estos son mutaciones en varios genes que obviamente se originan a nivel del ciclo celular y a nivel de la duplicación. Hablando propiamente de los patrones de herencia, vamos a tener la herencia autosómica dominante y la autosómica recesiva. Vamos a comenzar con la herencia autosómica dominante.
Denme un segundito y continuamos con los patrones de herencia. Bien, entonces, continuando con los patrones de herencia autosómica dominante y autosómica recesiva, vamos a tener a la autosómica dominante. Vamos a tener que la herencia autosómica dominante nos habla de la probabilidad que se tiene de que un descendiente genere una enfermedad o no. Generalmente vamos a tener un padre sano y un padre enfermo. Entonces, la enfermedad está presente en el progenitor y en algunos, sea la madre o sea el padre. Y cuando nosotros tenemos la mutación, pues vamos a tener que el familiar, el descendiente, heredó la mutación y por lo tanto estará enfermo. Y vamos a tener precisamente que las letras mayúsculas corresponden a los alelos dominantes, mientras que las letras minúsculas a los alelos recesivos. Un poquito regresándonos a los famosos cuadros de Punnett, que aquí ya no se ven tanto, pero en genética sí los van a ver. Entonces vamos a ver que tenemos a un padre enfermo y un padre sano. Vamos a tener que una vez que se hace la cruza monohíbrida, obtengo que hay un 50% de probabilidad de que el descendiente sea enfermo y porte la enfermedad, y hay un 50% de que no lo tenga. Esta probabilidad del 50% enfermo y 50% sano es por embarazo, ¿de acuerdo? Así que no están exentos de que en cada embarazo pueda presentarse la enfermedad. Generalmente la herencia autosómica dominante también me puede decir que si los padres no tienen la enfermedad, una enfermedad por este patrón de herencia puede ocurrir por mutaciones de no. Y vamos a tener un patrón de curso tardío, a diferencia de la autosómica recesiva, como la fenilcetonuria, que desde el nacimiento ya lo vamos detectando. Vámonos con la autosómica recesiva. Vamos a tener que ambos progenitores pueden ser portadores. Si son portadores, quiere decir que no manifiestan la enfermedad, pero tienen un gen dominante y un gen recesivo. ¿Qué va a tener? Vamos a tener que una vez que hacemos la cruza híbrida, vamos a tener 25% de probabilidad de que el paciente esté enfermo de esta alteración genética. Dos mayúsculas, enfermo, totalmente dominante, homocigoto. Siguiente, 25% sano, totalmente recesivo, jamás lo va a manifestar. Y portador, un alelo dominante y un alelo recesivo. Generalmente las enfermedades autosómicas recesivas se manifiestan en el estado homocigoto. Tengo dos genes dominantes. En el autosómico dominante voy a tener que las enfermedades se manifiestan en el estado heterocigoto. Dos alelos diferentes, un dominante y un recesivo. Y generalmente la herencia autosómica recesiva está atribuida a los errores innatos del metabolismo que vimos el bloque pasado. Nuevamente, tenemos la herencia autosómica dominante. Dentro de este código del árbol genealógico, tenemos que un papá estaba enfermo. Y algo muy importante dentro de la herencia autosómica dominante es que cada generación va a tener un familiar con esta mutación. Entonces, fíjense, tenemos un afectado, el papá. Siguiente generación dio dos hijos y sale una afectada. Siguiente generación, ella se casa y tienen tres hijos. Dos hijos salieron afectados, porque acuérdense que tenemos 50% de probabilidad de estar afectado o no. Y aquí tenemos los códigos del árbol genealógico, que de hecho va a ser una de las últimas actividades que van a hacer. Me van a construir ustedes su propio árbol genealógico para ir checando estas situaciones de la genética y para que se vayan familiarizando. De hecho, en la consulta de genética
van a darse cuenta que el árbol genealógico es la herramienta más importante con la que uno diagnostica enfermedades. Ahora que el año pasado tuve la oportunidad de estar en nutrición, teníamos la consulta de genética. Y lo primero que hacen es que a través de la entrevista y los antecedentes, los genetistas van dibujando el árbol genealógico tratando de encontrar una mutación. Vamos a tener finalmente la autosómica recesiva, donde fíjense, tenemos portadores, hombre portador, mujer portadora, que nos va a dar una persona afectada, dos portadoras y una persona sana. Ya sabemos, nuevamente, como lo decía aquí, en estado homocigoto, dos dominantes afectado, dos recesivos sano, heterocigotos serán portadores. Y generalmente todos los familiares que se vean un poco afectados van a ser portadores, ¿de acuerdo? Muy difícilmente son afectados. Y si son afectados, van a pasar generaciones donde no hubo afectación hasta que la exista. Por ejemplo, aquí tenemos un portador que tuvo a dos hijos portadores, no hubo afectación, solo portaban el gen. Ellos se casan y tienen hijos portadores. Y fíjense aquí algo muy importante, hubo consanguinidad. Estos se casaron sabiendo que eran familiares y toma la que resale la mutación. Y ahora sí, tuvo dos afectados. Es muy complejo entender estos patrones de herencia, pero les repito, ahorita no se apuren, es general. Tienen un año completo para abordar este tipo de situación. Denme un segundo. Listo, seguimos. Entonces, ahora sí, una vez que ya tenemos estas condiciones de la herencia autosómica dominante, de la herencia autosómica recesiva y de las diferentes mutaciones que existen, ahora sí vamos a abordar los daños al DNA. Vamos a tener que estos daños al DNA se producen en la estructura por daños tanto endógenos como exógenos. Puede estar asociado tanto a agentes físicos como a agentes químicos, temperatura, pH, agentes alquilantes, radicales libres, y que, perdón, y estos errores no son reparados, conducen a una muerte celular. Entonces, tengo daños endógenos. ¿Qué daños endógenos tengo? Daños que se producen dentro de la célula. Generación de radicales libres como el anión superóxido y el radical hidroxilo, pérdida de bases nitrogenadas, que las bases nitrogenadas se oxiden, que pierdan sus grupos amino, perdiendo estabilidad, que se plieguen los anillos del azúcar, adquiriendo una estructura anormal que no nos conviene, no es funcional, y daños exógenos, los agentes mutágenos, sustancias químicas, radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma, calor. Vamos a tener que puedo tener alteraciones en una sola base nitrogenada, donde voy a tener inserciones o deleciones de nucleótidos, análogos de base como el 5-bromouracilo, que se pierdan las bases purinas o bien que se modifiquen las bases nitrogenadas. Puedo tener alteraciones de dos bases nitrogenadas como los dímeros de pirimidina, que van a ser dos timinas apareadas entre sí, provocando deleciones y apareamientos incorrectos. Roturas de cadena debido a rayos X y radiación ionizante, formación de radicales libres como el anión superóxido y entrecruzamientos entre DNA, proteínas histonas u otras proteínas, o bien entre cadenas opuestas o entre cruzamientos entre la misma cadena, que puede suceder, y eso sale peor, créanme. Bien, entonces fíjense, aquí vamos a tener daños en los nucleótidos. Puedo tener daños a nivel de la pentosa, a nivel del enlace N-glucosídico, dentro de la estructura del propio anillo de purina y de pirimidina, que ya saben las diferencias estructurales,
Ya saben que las purinas tienen 2 anillos y las pirimidines solo tienen un anillo. Vamos a tener daños directos como la metilación a la base nitrogenada. Vamos a tener daños por ataques hidrolíticos, se rompen los enlaces N-glucosídicos, se pueden romper también los enlaces fosfodiéster y también puedo tener daños oxidativos tanto en la pentosa como en la base nitrogenada. Entonces, vamos a tener, ahora sí, una vez que conocemos los daños del DNA, vamos a tener que el DNA se puede reparar. Entonces, ustedes ya saben que yo voy a tener que, el DNA se puede reparar, vamos a tener que esto ocurre a nivel de la duplicación y vamos a tener que estos son métodos. Estos métodos diversos se van a utilizar antes de que una mutación se produzca. Acuérdense que el DNA es suficientemente maduro para determinar cuándo no va a ocurrir la mutación. Inteligente, ¿eh? Sí saca 10 en sus exámenes. Vamos a tener que, estas reparaciones son posibles porque el DNA permite ser modificado. Vamos a tener que las lesiones en la hebra dañada se eliminan, se reemplaza la hebra y siempre utilizamos como hebra molde a la hebra estable y a la hebra que no está dañada. ¿Qué tipo de mecanismos de reparación de DNA tenemos? Vamos a tener a los apareamientos incorrectos, a la escisión de bases, a la escisión de nucleótidos y a las roturas de doble cadena. Entonces, estos mecanismos son bastante importantes y vamos a tener que pueden ayudarnos a evitar mutaciones. Vamos a comenzar con el primero, que es el apareamiento incorrecto. Vamos a tener que los apareamientos incorrectos se pueden llevar a cabo por bastantes proteínas, la DAM-metilasa y las proteínas MUT-H, MUT-L y MUT-S, que son quizá las más importantes y que sí les pueden preguntar en el departamental. De hecho, les recomiendo que estén revisando las redes sociales del departamento porque les están poniendo reactivos de repaso. Y ya esta semana que tocaba ver mutaciones, ya les pusieron preguntas de eso, creo que fue ayer. Entonces vayan checando eso para que igual se vayan entrenando para el departamental. Igual yo les voy a mandar como siempre su predepartamental, pero tengo un poco menos de preguntas de biología molecular que de otros bloques. Entonces, pues sí, ahí por ahí interfiere un poquito. Bueno, vamos a tener que los apareamientos incorrectos generalmente siempre se corrigen. Se corrigen con base a la información que yo tengo en mi EBRAMO. Vamos a tener que este sistema de reparación tiene la capacidad de discriminar la hebra molde, que es la sana, de la recién sintetizada, que es a la que le estoy quitando ese apareamiento incorrecto. Obviamente, yo voy a marcar con las DAM-metilasa estas hebras que no me funcionan para poder entender a partir de dónde voy a reparar. Entonces hay que marcar la hebra molde con grupos metilo, hay que marcar la hebra dañada y esto se repara. Vamos a tener que la discriminación de las hebras malas y las hebras molde son a través de una proteína llamada DAM-metilasa. ¿Qué va a pasar? La DAM-metilasa metila a las adeninas del DNA en una secuencia que va en sentido 5'3', consecuencia de guanina, adenina, timina, citosina. Una vez que se está formando la horquilla de replicación dentro del proceso de duplicación que ustedes ya conocen bien, vamos a tener que la hebra molde ya está metilada, ya sé qué hebra tomo como referencia. Y la cadena que ya se está recién sintetizando, todavía no. ¿Qué va a pasar? Ocurre un pequeño estado de transición en el cual voy a tener que comienzo a ver lo de los apareamientos y comienzo a empezar a ver qué secuencias no están metiladas y si cumplen con el orden 5' GATC. Así comienzo a distinguir qué hebra es la molde y qué hebra es la recién sintetizada. Entonces, fíjense cómo voy a tener que voy formando la horquilla de replicación con la secuencia GATC, voy formando la hebra sintetizada, ya tengo la hebra molde, y si encuentro un error, voy a ir metilando, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir metilando la hebra molde, pero no la hebra nueva. Posteriormente, voy a ir metilando la nueva hebra a modo de que ya no las distingo. Entonces puedo comenzar con la acción de la DAM-metilasa que ya me permite comenzar con mi proceso de reparación. Vamos a tener que estos apareamientos incorrectos, van a ocurrir cercanos a la secuencia GATC. Entonces, volviendo a la imagen, GATC,
Aquí es donde puede ocurrir el apareamiento incorrecto. Y vamos a tener que siguen una secuencia particular, particularmente va del sentido 5' con esta secuencia, y es un mecanismo de reparación muy importante que puede corregir hasta 1000 pares de base a partir de una secuencia que está semimetilada y tiene que comenzar a corregirse. ¿Qué pasa? Vamos a tener que hay proteínas conocidas como la MUT-L, MUT-S y MUT-H, que van a ser complejos de unión que se van directamente hacia el marcaje de la hebra mala. Metilo una con la metilasa, se metila la otra y automáticamente entran las proteínas MUT hacia las bases mal apareadas, ¿de acuerdo? Esto se va a ir directamente hacia las secuencias que están dañadas. Vamos a tener que forman un lazo de DNA, van a tener actividades de endonucleasa, logrando que la secuencia se empiece a inactivar. Por lo tanto, se va inactivando esa secuencia, se metilan y una vez que se activan, ahora sí, todo lo que no estaba metilado se corta. Y así ya sabemos que ahora sí puedo empezar a reparar. Y entonces, fíjense, voy a tener, aquí tengo el apareamiento incorrecto, vamos a tener que estas proteínas forman un complejo, proteínas MUT, lo que generan el lazo de DNA que me permite que se corte la hebra que no está modificada y que por supuesto tiene que ser modificada porque está MUT. Obviamente hay que tener en cuenta que puedo tener apareamientos muy cercanos al extremo sitio prima del sitio de corte. Vamos a tener que las hebras que no están metiladas se desenrollan y se degradan. ¿En qué dirección se degradan? Pues en la dirección contraria, en dirección 3' a 5' a partir del sitio de corte que va más lejos del desapareamiento. ¿Cómo lo sintetizo nuevamente? A través de una ligasa de DNA formando nuevo DNA. Teniendo DNAs polimerasas, DNAs ligasas, ¿quién me va a ayudar a ir quitando esos apareamientos incorrectos? Las helicasas, las exonucleasas. Y finalmente, en el extremo 3' también van a ocurrir mutaciones. Este es un proceso muy similar. Igualmente, reemplazo la hebra por exonucleasas y finalmente se repara por la DNA polimerasa. Entonces, fíjense cómo las exonucleasas me cortan la hebra que no está apareada y que fíjense que ya no está metilada. Finalmente, con base a la que está metilada, las DNA polimerasas lo que hacen es que reparan el daño. Puedo tener obviamente enfermedades asociadas al apareamiento incorrecto, que es algo muy importante. Uno de ellos es el cáncer colorectal hereditario sin pólipos. Uno de ellos, que es este cáncer colorectal, es importante porque es hereditario. El cáncer de colon generalmente es un tipo de cáncer que sí se puede estudiar por árbol genealógico y que puede tener un patrón de herencia que puede ser conocido en varias familias. Y es importante irles haciendo a las familias el tamizaje con estudios de gabinete como las colonoscopías. Vamos a tener igual otras enfermedades como el síndrome de Lynch, que es igual de etiología muy probable a desarrollar cáncer de colon y que obviamente entre más errores de apareamiento incorrecto tenga, voy a provocar errores genéticos excesivos en las células, logrando que estas muten, que proliferen demás, generando un cáncer a nivel del colon. Y precisamente voy a tener alteraciones en genes que codifican a las proteínas MUT-L y MUT-S. ¿Qué va a pasar ahí? Si tengo estas mutaciones, evidentemente no voy a poder, pues prácticamente, corregir estos apareamientos. Vamos a tener otra reparación, que es la reparación por escisión de bases. Vamos a tener enzimas muy importantes como las DNA-glucosilasas, las endonucleasas, que son las que cortan y rompen, las DNA polimerasas y las ligasas, que son las que me van sintetizando una hebra totalmente nueva. En esta reparación por escisión de bases, voy a tener a las enzimas DNA-glucosilasas, que van a ser enzimas de gran importancia. ¿Qué van a hacer estas enzimas de gran importancia? Lo que van a hacer es reconocer productos de citosinas y adeninas que generalmente pueden estar afectados. Van a eliminar las bases afectadas, rompiendo los enlaces N-glucosídicos que van a ocurrir entre, ya saben, la pentosa y la base nitrogenada, creando sitios apurínicos o sitios apirimidínicos
que van a ser los que me van a indicar dónde voy a reparar. Entonces, las DNA glucosilasas van a eliminar específicamente bases nitrogenadas. En humanos voy a tener bastantes DNA glucosilasas, que son las más importantes. Aquellas que van a eliminar residuos de uracilo, aquellas que van a eliminar residuos de timina, o aquellos que van a eliminar residuos tanto de uracilo y timina apareados con guanina, que es un apareamiento que no da, ¿de acuerdo? Y lo pueden hacer tanto en la duplicación como en cadenas sencillas o bien a través de análisis. En el caso de las bacterias, vamos a tener que ellos solo tienen un solo tipo de DNA glucosilasa. Únicamente detectan el DNA mal y fuera. No funciona. Entonces, vamos a tener que las DNA glucosilasas dentro de esta escisión de bases forman los sitios apurínicos o apirimidínicos, rompen el enlace N-glicosídico y entonces la desoxirribosa 5-fosfato que quedó se elimina y forman un nuevo nucleótido. ¿Quién rompió esto? Las apendonucleasas, que son las enzimas que me ayudaron a romper todo. Cortan la cadena de DNA que tiene el sitio AP, por lo tanto ya sé dónde voy a reparar. Se elimina ese segmento. Entonces, fíjense, tengo bases dañadas de este lado, tengo que las endonucleasas cortan y me forman este sitio AP. Fíjense cómo tengo este sitio AP y posteriormente rompí el enlace N-glicosídico. Una vez que rompí este enlace N-glicosídico, voy a tener que la desoxirribosa 5-fosfato se elimina, vamos a tener que las endonucleasas se lo llevan y posteriormente aquí vamos a tener como voy a tener un espacio libre donde la DNA polimerasa me genera nuevo DNA, la ligasa termina de unir mis nucleótidos formando una hebra funcional. La reparación por escisión de bases es quizá la más fácil. Tenemos la poliposis. La poliposis es una enfermedad que se puede corregir con cirugía. Los pólipos son formaciones anormales que van a estar en la pared del intestino delgado o intestino grueso principalmente. Puede haber errores como en las proteínas MUT-H, ¿de acuerdo? Proteínas MAP. Esto me genera un DNA defectuoso y es muy importante porque obviamente me ayuda a proveer esta proteína información codificante de la DNA glucosilasa. Otra vez, si no hay DNA glucosilasa, no va a haber sitio AP y no se corrige nada, ¿de acuerdo? La poliposis también se tiene que diagnosticar, se tiene que hacer tamizaje temprano con colonoscopías, principalmente, y tengo que hacer tamizaje, preguntar antecedentes y demás, porque este mecanismo de escisión de bases, si no se funciona, igual que el apareamiento incorrecto, puede predisponer a cáncer. Y les decía, la poliposis asociada en esta ocasión es pólipo adenomatoso, grandecitos, en forma de adenomas, pequeños, que se acumulan en el colon, sigmoides, particularmente en el transverso y en el recto. Y en el recto, muy bien. Vamos a tener ahora a la escisión de nucleótido, ¿de acuerdo? Este es otro mecanismo de reparación que se va a llevar a cabo por exonucleasas también, por DNAs polimerasas y DNAs ligasas. Vamos a tener que, este mecanismo de reparación es muy importante porque reemplaza nucleótidos solos. Denme un segundo y continuamos.
Bien, entonces ahora sí, una disculpa, continuamos. Tenemos a la reparación por escisión de nucleótido. Vamos a tener, como les comentaba, que aquí tenemos el uso de las hexonucleasas, las polimerasas y las ligasas, que son las que nuevamente van pegando a la DNA ligasa. Van pegando los nucleótidos para generar una nueva hebra. Esta reparación por escisión de nucleótidos lo que va a hacer es reparar lesiones que se producen a nivel del DNA y que generan distorsiones en el modelo helicoidal. Ya saben, en la famosa estructura de doble hélice de Watson y Crick, que gira hacia la derecha y es una configuración de beta DNA. Esta es una vía de reparación importante para que la mayoría de los organismos de vida libre puedan sobrevivir. Entonces, esto se asocia a disfunción de la actividad de una bacteria, disfunción mitocondrial, que según endosimbiosis alguna vez fue vida libre, etc. Vamos a tener que en las escisiones de nucleótido, lo que voy a tener es que voy a tener diferencias tanto en la E. coli, que es la bacteria más estudiada, pero también puede ser en otras, y en humanos. Voy a tener que la hexinucleasa me va a ir cortando los fragmentos, generalmente corta como si fuera biopsia. Siempre cuando hacemos una biopsia tratamos de cortar más de la lesión para poder estudiarla. Entonces, tanto en E. coli como en humanos, la hexinucleasa corta bastantes nucleótidos antes del error que tenemos. La helicasa rompe el enlace, hidroliza los enlaces entre nucleótidos, los puentes de hidrógeno, rompe esa hebra y finalmente la DNA polimerasa comienza a sintetizar una hebra nueva. Y finalmente la DNA ligasa pega esta hebra de DNA. Bien, les decía, vamos a tener una enzima multimérica que se encarga de hidrolizar enlaces fosfodiéster de cada lado de la distorsión de la hebra. Vamos a tener aquí las características de los enlaces fosfodiéster que se rompen. Y particularmente les decía, vamos a generar fragmentos de 27 a 29 nucleótidos en los humanos y en eucariotas, porque quiero fragmentos grandes. Me voy a asegurar de que tanto lo afectado como más esté totalmente bien. Y vamos a generar fragmentos más pequeños en organismos procariotas, que son de 12 a 13 nucleótidos, a través de la hexinucleasa ABP, que es un complejo multienzimático importante. Y lo más importante de aquí, de esta escisión de nucleótido, es el dímero de pirimidina, porque el dímero de pirimidina se va a reparar por este mecanismo. Los dímeros de pirimidina ya saben que pueden ser por exposición a la luz ultravioleta y que me puede dar enfermedades como el geroderma pigmentoso. Vamos a tener que esto da enlaces covalentes entre dos timinas adyacentes produciendo dímeros. Estos dímeros se encontraron, estaban separados y como dijera Faye, su complemento, la media naranja y la otra mitad, ya, se forman y entonces impiden que la DNA polimerasa pueda hacer el proceso de la duplicación más allá de donde esté el dímero. Llega el dímero, ¡pum!, se detiene, no funciona. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que la hexinucleasa lo que hace es que detecta, genera mi residuo que puede ser hasta de 29 nucleótidos, lo corta la helicasa, rompe los puentes de hidrógeno, la DNA polimerasa nuevamente sintetiza y la DNA ligasa termina de pegar. Vamos a tener que en los seres humanos estos dímeros se escinden por medio de proteínas XP. Estas proteínas XP participan en la escisión de nucleótido, que es la que estamos viendo aquí. Y en los procariotas, las proteínas VR, que también reparan estos dímeros de pirimidina. Los dímeros de pirimidina son muy importantes porque generan precisamente el geroderma pigmentoso. El geroderma pigmentoso es la que más me importa porque es la que más conocemos y que algún día se pueden llegar a encontrar a nivel dermatológico. El geroderma pigmentoso es una mutación a nivel de las proteínas XP en el caso de nosotros, lo que ocasiona que en la piel a través de la radiación se formen más dímeros de pirimidina al exponer la piel a la luz. Obviamente esto me genera daño, escisiones de nucleótidos que no se van a poder corregir y pueden predisponerme a lesiones como el cáncer de piel, melanoma o carcinoma vasocelular, que es el cáncer de piel más frecuente. Y otras enfermedades que van a causar mutaciones en las proteínas también XP, específicamente de los humanos y otros eucariotas, generando DNAs defectuosos. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan estos mecanismos que son muy sencillos, que son muy cortos, y cómo una mutación me va a ir generando errores, pero también si ese DNA
es lo suficientemente inteligente, va a tener la oportunidad de corregirse a tiempo en la duplicación y por lo tanto generar productos funcionales que no me provoquen enfermedad. Como vimos en el video anterior, es importante seguir luchando contra las enfermedades raras. Y espero que mi tutora de investigación me autorice. Me gustaría llevar a algunos de ustedes, obviamente de a uno por uno, porque no es kindergarten. Sí es hospital escuela, porque es unidad de investigación patrocinada por la facultad. Pero me gustaría ver si algún día los puedo llevar para que conozcan y vean cómo sí se trabaja mucho con estas enfermedades. Entonces, esto es prácticamente la clase que les debía y bueno, vamos a ir checando qué temas nos faltan para ir ya cerrando nuestro curso de bioquímica. Ya prácticamente estamos terminando y bueno, ya terminamos. Muchas gracias.